Bienvenidos a un programa que no podíamos dejar de hacer, aunque fuera Jueves Santo. Y tiene que ver con hacer notar a ustedes una de las claves del triunfo de Daniel Noboa, para que se mantenga y amplíe, que fue el apoyo de liderazgos locales y de funcionarias de organismos seccionales exitosas y comprometidas más con el país que con su partido. En el caso particular de Esmeraldas, de la prefecta Roberta Zambrano, una mujer de enorme fuste, de valentía, de gran oratoria, pero sobre todo también de grandes ejecutorias. Pocos creían, no sabían que podía ser lo que ha demostrado ser, una buena administradora, tanto que fue reelegida. Pero sobre todo, ha sido alguien que le supo hablar en este trance con claridad a su pueblo y hacerle notar las verdaderas alternativas que enfrentábamos. Vean un ejemplo de eso. Cuando dice el loco del ático que la gente no tiene que dejar de ser pobre, porque si llega a ser de clase media, ya no escuchan a la revolución. ¡Idiota! Todo el mundo tiene derecho a querer crecer y salir adelante. Y dijeron que los pobres eran pobres por culpa de los ricos. Mentiroso. Mentiroso. Porque la persona que se esfuerza sembrando y que empieza con 5 hectáreas y puede seguir sembrando y puede llegar a 100 y puede tener una mejor calidad de vida, ¿cuál es el pecado? Ninguno. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bueno, ya tuvieron una muestra del fuste o una recordación para quienes lo hayan olvidado de Roberta Zambrano. Pero vamos a ir más allá de eso. Vamos a analizar por qué casi ganan en su provincia, por qué subieron tanto en la votación en esta segunda vuelta, por qué apenas con 2 o 3 puntos la otra candidatura fue superior, 8,000 votos tal vez. ¿Por qué no abrieron otras urnas o revisaron otras actas que ella pedía? Y lo más importante, ¿cómo se logró hacer entender a esa provincia el peligro que corríamos, a pesar de que este gobierno la había puesto en peligro? Sin querer, pues la había puesto en peligro. En el momento que se dio un derrama más, el peor de todos, en el oleoducto y la más grande contaminación que se haya soportado allí hasta ahora. Vamos entonces a proseguir con lo que les he dicho toda la semana: entender, aprender, ver, investigar, valorar. ¿Por qué se ganó? Porque no porque se ganó, ya no, si fueron 10, 11 puntos, no. Las cosas pueden pasar así. Recuerden siempre que al socialismo del siglo XXI solo lo hemos derrotado, no lo hemos vencido. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bueno, Roberta Zambrano, como además verán ustedes, es una persona carismática, es una persona profundamente simpática en la conversación informal, y estábamos tratando otros temas que sin duda también relacionados con la política algún día abordaremos. Señora prefecta, bienvenida. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Para mí es un gusto estar en este prestigioso programa que sé que llega a todos los hogares de nuestro bendito Ecuador. Felicitaciones por su trabajo, gracias por su compromiso, por comprender que primero estaba el país que el partido, con el cual usted ha cumplido en exceso. Gracias a su gestión pusieron un asambleísta en Esmeraldas, ¿verdad? En la primera vuelta. Así es, correcto. ¿Celery se llama? Exacto. Ok. ¿Cómo fue posible levantar tanto el voto por Noboa
en la provincia para esta segunda vuelta? Bueno, empezando por decirte que desde la primera vuelta nosotros estábamos trabajando con el presidente Daniel Noboa, claro, viendo todo el compromiso que él estaba demostrando con mi bella provincia. Lamentablemente, como estábamos nosotros por partidos distintos, había un poco de confusión, pero en todo caso sacó una votación bastante buena. En la segunda vuelta empieza todo a querer en Esmeraldas los socios listos, atacar al presidente de la República y opacar la presencia de él cada vez que iba a Esmeraldas. Llega Daniel Noboa a Esmeraldas a darnos buenas noticias. Recordemos que el día de ayer se cumplieron 9 años del terremoto del 2016, lo cual me solidarizo con todos los familiares que perdieron sus seres queridos, pero que lamentablemente en Esmeraldas jamás hubo algo que en realidad hubiera sido en beneficio de las personas que sufrieron esta desgracia. Fue la segunda provincia más afectada. Correcto, correcto. Aparte de todo eso, viene Daniel Noboa con su valentía y su decisión de que ese concho que alcanzamos a rescatar de los miles y miles de millones de dólares que se robaron por el terremoto y se los entrega a Esmeraldas en obras. Llega un día Daniel y dice, esto va a ser para Esmeraldas. Roberta, necesitamos los proyectos. Entrego los proyectos y el señor presidente Daniel Noboa llega a Esmeraldas y firma un convenio de más de 7 millones de dólares para hacer la vía Chontaduro-Chumundé en el cantón Río Verde, donde va a beneficiar y a dignificar la vida de muchos campesinos. Lo contó aquí el ministro de Transporte. Correcto. Luego también en ese mismo acto, 14 maquinarias para la prefectura de Esmeraldas, 13 maquinarias para el cantón Eloy Alfaro, agua potable para Muisne, agua potable y alcantarillado para Atacames, y al siguiente día, ¡pum!, el derrame del petróleo. Entonces, ahí... Qué curioso, ¿no? Es demasiado Qué timing, curioso. ¿no? Qué coincidencia. Carlos, viene la indignación de mi parte, porque yo no quiero asegurar algo, aunque se pidió que se haga un peritaje, y ojalá se continúe con la investigación. No ha terminado la investigación. No ha terminado. A mí también me pareció sospechoso. No que el derrumbe lo haya ocasionado, sino que se puede ocasionar derrumbes. Antes ya hemos visto en otras partes de las carreteras, en las partes altas de las lomas, cómo dinamitaban rocas para provocar un deslave. Eso es diferente, provocar. El derrumbe por sí no creo que haya ocasionado esa desgracia. Pero otra cosa, además del derrumbe, y tenemos imágenes de eso más adelante, ocurrió en una de las pocas zonas donde el oleoducto está sobre tierra, no bajo tierra. Entonces, exacto, un deslave, un derrumbe podía forzar la tubería. Pero no como ocasionó. No tal cual como aconteció, que inclusive las personas que viven en el sector también dicen que habían escuchado movimientos en la madrugada. Pero bueno, no hablemos muy fin. Ya volveremos a eso, pero déjeme recapitular un poquito lo que acaba de decir. En la primera vuelta, ¿usted estuvo por Henry Kronfle o no en Esmeraldas? No. Usted desde la primera vuelta Desde estuvo la con primera Noboa. vuelta fui muy clara en decirle a mi partido que yo iba a apoyar a Daniel Noboa. ¿Por qué desobedeció esa directriz o esa disciplina partidaria? Porque creo que Henry Kronfle es una persona muy inteligente y en algún momento podría ser un gran mandante aquí en el Ecuador, pero lamentablemente no era su momento y tampoco yo podía estar de acuerdo que se dejara la Asamblea Nacional a los correístas. ¿Usted se lo dijo al partido antes de que lo nominen? Se lo dije a Jaime Nebot y a él inclusive. ¿Y qué le dijeron? Que no, que bueno, algunas justificaciones, pero en todo caso eso fue lacerante y las pruebas están en los resultados de los asambleístas que perdieron. Razón. A su juicio, ¿el PCC debió tener otro candidato o debió adherirse a un candidato? Debió adherirse a un candidato, porque nosotros, recuerde, mi querido Carlos, que cada 4 años o cada que hay elecciones de asambleístas hemos ido disminuyendo y eso ya era para que exista una alerta y decir, bueno, vamos a sumarnos para podernos sostener de ese tronco y no hacer la caída
que tenemos en este momento. Ya ven el resultado de desoír a Roberta Zambrano. Vamos a continuar enseguida con ellas, pero antes permítanme recordarles, primero que mañana no hay programa por Viernes Santo. Segundo, que nos pueden seguir, no hay, ¿verdad? ¿Esa fue la seña que me hiciste o me hiciste así? ¿No? Ok, ya. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable. ¿Por qué me fui a Extreme TV Cable? Primero, sí, claro, Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. DirecTV es 194, Manavisión, RTU, hoy día Pedro sí, ¿no? En todos los canales que ven ahí abajo, solo el domingo no está con nosotros. Gracias a eso, llegamos a 45,000 hogares en todo el Ecuador. Lo que pasa es que de esto no hay métrica como hay en YouTube. En radio, 7,000, 10,000 más, especialmente en vehículos. 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, en Manabí 89.3. La Bonita del centro del país, también es 89.3. En Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, las regiones del centro y la sierra donde barrió Novoa. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Hablando de Roberta Zambrano, vean otro fragmento de esa memorable intervención. Es que nunca nos equivocamos. Es que Dios nos iluminó para poder poner en el palacio de Carondelet a un joven, pero a un hombre que en realidad tiene el sentimiento y las ganas de ver a un Ecuador mejor. ¿Cómo no agradecerte, señor presidente de la República, que esta lucha que veníamos por años haciéndola, por fin llegamos a la meta? Después de caminar tanto, después de pedir tanto, por fin vino un gobierno que nos escuche y que se diera cuenta de que la provincia de Esmeraldas también está en el mapa del Ecuador, que aquí tenemos necesidades, que aquí hemos pasado momentos duros. Miren, ¿desde cuándo fue el terremoto? Desde el 2016. ¿Y qué estamos? 2025. Y alcanzamos a reconchar algo de lo que aquellos no se alcanzaron a robar. Como ustedes pueden ver y oír, esa oratoria recuerda mucho la vitalidad de Abdalá Bucaram del PRE. En efecto, ella viene del PRE, después pasó al PCC, y luego le preguntaremos sobre su futuro político en ese otro partido, y a futuro también, porque no se puede reelegir otra vez como prefecta de Esmeraldas. La abogada Roberta Zambrano tiene 54 años, acaba de reincidir... ¿53? Por favor. La subí 53 años, acaba de reincidir en el matrimonio por tercera vez. ¿Por tercera vez? ¿2 hijos? 3. 3 hijos. Ok, ha sido asambleísta del bloque más notable, cuando estaban ahí Cintia Viteri, Carlos Falqués Batallas, César Ron, Susana González. No, Susana no, Paco Azán. Paco Azán, entre otros, Paco Azán de Milagro. Ok, y a ella le agradeció el presidente Noboa cuando fue a la concentración de Esmeraldas, multitudinaria. Se calcula que 15,000, 25,000 personas estuvieron horas esperando hasta que llegue Noboa para estas pocas palabras. Quiero agradecer a las autoridades locales como Roberta Zambrano, que nos han apoyado en todo momento, en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor cuestionamiento e insultos que hemos recibido. Ella se ha parado tiesa y nos ha apoyado. Eso sí, hay que mencionarlo y jamás olvidarlo. Estamos jugándonos la vida del país, el futuro del país. Y Esmeraldas va a ser una de las provincias que va a determinar esa victoria final de ADN, esa victoria final de Daniel Noboa como presidente constitucional de la República. Esmeraldas
Bueno, pasemos de allí a lo concreto. Los resultados en votos, ¿cuáles son? ¿Y por qué no Así el es. primer lugar? Bueno, quisiera nomás un poquito acotar el tema. Después que vino ese derrame, ahora sí, dijeron, los correístas Volveremos al derrame. empezaron. Es para poder concluir esa Ya, parte, mi ok. querido Carlos. Empezaron, inclusive hicieron una asamblea de farra en Esmeraldas. Lo vamos a revisar también. Y ahí empezó ya el orgullo esmeraldeño de hacer un trabajo sin descanso. Es fenomenal que con esa adversidad no se haya sepultado el gobierno y su prefecta o la prefecta aliada ya. Me tocó bailar con la más fea, mi querido Carlos. Y es ahí donde digo que nosotros como esmeraldeños, pese de que nos pasan por 2 o 3 puntos y que no nos quisieron abrir las urnas, somos los triunfadores, porque nos tocó bailar con la más fea. Un derrame de petróleo que afectó a toda la provincia de Esmeraldas. Sí. Y, sin embargo, en los cantones, como Quirindé, donde fue el punto cero, y Esmeraldas ganó arrolladoramente el presidente Daniel Noboa. ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo él? ¿Qué hicieron? En primer lugar, la valentía y la decisión política del presidente de la República, que inmediatamente firma un decreto y pone la responsabilidad a Petroecuador para que se indemnice, se haga un levantamiento. Y ahí viene otro punto. Cuando se declara la emergencia, a quien le corresponde por ley hacer los levantamientos de las personas afectadas son las alcaldías, pero sorpresa, que las alcaldías eran de la RC5. ¿Cómo se llama el de Esmeralda? ¿Vico? ¿Qué es? Vico Villasís. Ok. Y el de Quirindé, Ronald Morenos. No hicieron el levantamiento de la información para hacerle daño al presidente. O sea, nos dieron la base para poder hacer el trabajo. Exacto. O sea, prefirieron por politiquería, egoístas, inhumanos, mezquinos, hacerle daño al pueblo y no levantar. Luego de eso usted vio que hubo un dique que se rompió. Sí. Ahí yo llamo Cuando a las hubo un 12, segundo derrame. Pero no era derrame. No era derrame. Era la lluvia que por los filos correcto. que todavía quedaban era residuos. un desborde del derrame contenido. Exacto. Entonces vengo yo como presidenta del COE y lo que ellos no sabían, que yo tenía mi carta bajo la manga. Y declaro desastre como presidente. Entonces, al declarar desastres, los saco a ellos del juego y empiezo a trabajar directamente con el gobierno e hicimos un trabajo espectacular gracias a la decisión política del presidente Daniel Noboa. Pero ojo, si en la época del loco del ático también hubo pues derrame. Así es. También hubo derrame, pero él no indemnizó. ¿Sabe por qué? Porque como si refinería siempre ha sido un chancho que les daba manteca. Ahí están los 2.200 millones de dólares de la gran repotenciación, donde hicieron, imagínate, mi querido Carlos, de la refinería, una pileta de 4 millones de dólares correcto. En una ciudad, una provincia tan pobre. Yo digo, si yo hubiese estado en esa época en política, con él le hubiera dicho, ¿sabe qué? No haga la pileta, déme los 4 millones y cuando usted venga yo me pongo con una manguera ahí a echarle agua para que usted vea caer el agua. Pero definitivamente, entonces viene el trabajo y se siente el Estado presente en la provincia de Esmeraldas. Miren lo que acaba de explicar la prefecta. Ahí se conjugan 3 cosas: su visión y agudeza política, que sin duda la tiene, que es necesaria, su conocimiento de la parte administrativa en el momento que ella declara la emergencia y se traslada a ella lo que los otros no querían hacer, y luego el liderazgo en una provincia basada en obras y en atención, no solo en una magnífica oratoria y rutilante figura, porque más esmeraldeña que esta mujer no se puede ser. Cuando volvamos, la segunda parte de este análisis que estamos haciendo de Esmeraldas, que se sacude e ilusiona. La resistencia de Esmeraldas ante la doble amenaza, inseguridad y socialismo del siglo XXI, se debe al liderazgo local de la prefecta Roberta Zambrano, asociado con el nacional de Daniel Noboa, que esa alianza contagie y se dirijan ahora hacia la prosperidad, tan prometida siempre y alcanzada nunca. Les recuerdo que nos pueden seguir para el reprise en OnePlus, W-U-A-N, One, como si fuera un nombre chino, signo de más. Canal 14, ese mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, que es Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, solo que un horario más cómodo para muchos. Al día siguiente, es decir, mañana, 6 de la mañana. Y Alfonso Pérez Serrano,
un coideario de Roberta, quien dirige y es propietario del periódico Ecuador en Vivo, nos reproduce en resumen en su página principal y portal de noticias. De paso, Alfonso Pérez Serrano es de los pocos sobrevivientes del socialcristianismo honesto y tradicional que queda en este país. ¿Ya? Un convencido de la línea de ese partido, gracias a que su tía, Pilar Puig de Serrano, a quien yo entrevistaba en 1976, cuando muchos de ustedes no nacían y ella tampoco, la prehistoria, era de las mujeres que más impulsaba en esa época el socialcristianismo, creado por Camilo Ponce Enríquez, un político al cual ella apoyó. Digresión aparte. Vean lo que armaron el sábado que hubo la visita del presidente Noboa a Esmeraldas, para que aprecien la convocatoria en esa ciudad, ya azotada hasta hace poco por la inseguridad, donde no hubo boicot, desastre, bala, tiroteo. Aprecien un ratito la multitud esperando bajo la música del grupo Nicho. Salsa, ¿a qué horas más o menos es esa, abogada? Eso es más o menos tipo 2 de la tarde. Tuvimos Llegó 12 horas para poder organizar la llegada del presidente de la República. ¿Él les avisó de un día a otro que iba? De un día a otro. El viernes les dijo que iba. El viernes nos dijo que iba al mediodía. Y bueno, pues hasta sacar la publicación y la gente emocionada que iba el presidente, porque ya se acortaba cada vez más el tiempo. Habían 35 grados de temperatura. Era una 38. 38. Era una cosa de locos. Y la gente no se fue por el grupo Nicho, no se fue por Noboa, no se fue por los dos. La gente fue a ver al presidente de la República y poder hacer una fiesta democrática celebrándola, porque anticipábamos el triunfo y nos quedamos celebrando. ¿Cómo consiguieron que no hubiera incidentes? Basta que te diga, mi querido Carlos, que Roberta Zambrano diga, vamos a ver al presidente. Mi gente es maravillosa. Desde el aeropuerto vinieron en concentración, ¿verdad? En concentración, en una larga caravana, una amplia caravana, que estábamos ahí y todavía no se terminaba la caravana. Y habiendo grupos de crimen organizado poderosos todavía restantes allí, ¿cómo así no sabotearon el acto, no les dispararon? Porque saben perfectamente que estaba Roberta Zambrano al frente, y usted sabe que me tocó a mí guerrear con todos los EDO, que me mataron 4 trabajadores de la prefectura, me mataron un policía fuera de su casa, fuera de mi casa, mataron e incineraron a 2 guardias que estaban cuidando todas las maquinarias de obras, pero les dije a ellos, de rodillas, solo ante Dios. Y les puse ahí, porque en esa época no teníamos un gobernador que en realidad hiciera frente. ¿Sí? Y pudimos trabajar, y gracias a Dios eso está bajando. Pero claro, bajo la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, que en realidad tuvo los pantalones puestos. Hay dos cosas entonces en Esmeraldas. Hay contención y represión, pero también empieza a haber inversión para obra pública y generación de empleo, porque correcto, lo uno sin lo otro no funciona. Te hablaba Y a la vez, perdón, hay eso, porque hay una autoridad local que canaliza, que orienta, pero que no roba. Así, gracias a Dios. Ok. Así es. Ya, vamos a los resultados. Mi querido Carlos, yo pude gestionar en mi primer periodo de 4 años el 121% más de lo que tiene la prefectura, que da el Ministerio de Finanzas, solo en autogestión, y con la decisión política del presidente de la República, que los recursos que sobraron de la reconstrucción, donde vamos a hacer algunas obras, también se genera empleo y se genera desarrollo. Okay. Vamos a lo interesante. Quiero decirle a todos los ecuatorianos que desde que llegó el correísmo y cada vez que había elecciones presidenciales, en Esmeraldas nunca pudo un adversario llegar en tan corto como Daniel Noboa. Es decir, siempre era una diferencia de 10%, de 10 puntos. Siempre una diferencia de 10 puntos, siempre ganaba con esa distancia. Pero ahora estamos nosotros con un 51.66% Luisa González y Daniel Noboa con un 48.34%. Mínimo. Para eso, manténganlo ahí, valoren lo que acaba de mencionar la prefecta.
Lenín Moreno tuvo 54%, Guillermo Lazo 45%. Casi 10 de diferencia. Andrés Arauz, 55%, Guillermo Lazo 44%. Casi 10 de diferencia. Luisa González tuvo en la primera vuelta 61%, 38%. Casi el doble. Y en la segunda vuelta, Luisa González 51%, Daniel Noboa 48%. Y usted me decía que incluso ganaron. Nosotros ganamos. Y hemos ganado por todo y por todo. Con una desgracia como el tema del derrame del petróleo, con inundaciones, con lugares en el norte que lamentablemente desaparecieron islas. ¿Y por qué en el norte no podemos tener un resultado como el que la gente sí quiere, pero que lamentablemente usted sabe lo que se maneja en el norte de la provincia donde somos fronteras con Colombia? Entonces llegan los grandes de lo que ya sabemos del tema de los paquetitos, de los ladrillos, amedrantan a la gente, pagan el voto y los tienen vigilados. Pero igual se subió en la segunda vuelta. Pero sí sirvió esta vez lo del teléfono. Totalmente. Lo de prohibir que tomaran fotos. Totalmente. ¿Se sintió? Se sintió totalmente. Fui la primera persona en el país que nosotros apresamos, la primera provincia que se apresó a alguien por estar cambiando papeletas, suplantación de identidad e inclusive las multas por las fotos de teléfono. Tuvimos más o menos alrededor de 12 a 15 personas que estuvieron involucradas. ¿Usted sostiene que esta diferencia de 3 puntos es menor o inexistente, como acaba de afirmar, que ganaron? ¿Por qué? Para mí, creo que nosotros hemos ganado. Y creo que si nos hubiesen abierto todas, y quiero enseñarle que aquí está, donde se puso en el Consejo Provincial Electoral, ¿verdad?, en la Junta Provincial Electoral, las reclamaciones para que sean aperturadas alrededor de 180 urnas. Pero las actas no lo hicieron. En todo caso. ¿Y qué sospecha tenían ustedes en esas 180 actas? ¿Qué que encontraron nosotros teníamos allí? Más votos. Que teníamos más ¿Y votos. en qué basaban esas sospechas? En nuestros anteriores resultados. En nuestros resultados que antes de la elección hicimos un trabajo titánico visitando casa por casa y la aceptación que sobrepasaba a la primera vuelta. Ahora, y que en todo caso... ¿Qué decían sus actas de control electoral? Eso es más importante. Mis ¿Las actas tuvieron? Estaban todas al 100%, pero había irregularidades. Todas las actas. Exacto. Pues les cambiaron resultados en 180. Las irregularidades de las 180 eran más por firmas, ¿verdad?, que no tenían firma de responsabilidad. Al no tener una firma de responsabilidad, a mí me garantiza la ley electoral que tengo que poner en las observaciones y hacerla abrir. ¿De qué partido era el delegado provincial de Esmeraldas de CNE? Bueno, del CNE no tiene partido afín, según lo que ¿Pero siempre quién era el delegado provincial? Decían que era afín a mí, claro, hemos trabajado siempre con todos. ¿Pero a qué vocal del CNE respondía? Porque los 5 vocales se rotaron los controles. Sí, claro, él pertenece a José Cabrera. Social cristiano. Social cristiano. Y por eso que dicen pero que pertenecía a usted. Cosa, no pertenecía a usted, porque no aceptó un pedido suyo. Pero te cuento una cosa, Carlos. Fue rara la actitud de él porque toda la vida ha trabajado bien, porque nunca nosotros hemos hecho algún trance de robar votos, simplemente de que sea simplemente algo le mandaron una foto de su familia. ¿Verdad? Abre las actas y se acaba tu familia. Puede ser, todavía no puedo, pero es un gran profesional, sabe el tema y siempre ha hecho las cosas de manera correcta. Qué bueno que lo aclara. En esas 180 actas, ¿cuántos votos calculan ustedes que podían recuperar o que nosotros podíamos recuperar alrededor de unos 6.000 votos, es decir, que la brecha sería más o menos de unos... Casi acortaban la diferencia total. Se acortaba si es que no ganábamos. Ok. Si es que no ganábamos. Quiero ser un poco más sencilla, pero creo que ganarás. Pero lo importante es una cosa, mi querido Carlos, es que nosotros ganamos en todos los cantones. O sea, subió. Ok. De la primera vuelta subió. Por ¿6 ejemplo, cantones tiene Esmeraldas? 7. 7. Le pongo aquí para que usted mismo lo constate y vea que... Wow. A ver, Río Verde, ¿ya? Primera vuelta, Noboa tuvo 4.632, segunda vuelta 6.563. Así es. Ya, Muisne, primera vuelta... pequeños, ojo. Sí, tuvo 4.001, segunda vuelta tuvo 5.640. Aquí está esta vaina para mojar y no estarme poniendo los dedos en la boca. San Lorenzo, primera vuelta,
Novoa tuvo 6.020, segunda vuelta 7.975. Eloy Alfaro, primera vuelta, Novoa tuvo 6.556, segunda vuelta 9.218, 50% más casi. Atacames, primera vuelta, Novoa tuvo 8.728, segunda vuelta 11.270. Quinindé, primera vuelta 31.251, el Cantón del Derrame, segunda vuelta tuvo 40.486. 10.000 más. Esmeraldas, primera vuelta tuvo 62.685, segunda vuelta tuvo 75.710. Y en total de la provincia, primera vuelta tuvo 123.873, segunda vuelta tuvo 156.862, es decir, más de 33.000 votos. Así es. Y en cuestiones de días. Y con todo lo que estábamos viviendo. Con absolutamente todo y la contracampaña. Primero, haciendo los memes, haciendo TikTok en contra mío, porque amenazas que yo tuve, pero siempre me paré fuerte porque yo quería que triunfe el pueblo. Yo amo Esmeraldas y no es un eslogan. Yo lo he demostrado y lo único que le pedía a mi pueblo es que nosotros teníamos que ser los guerreros y guerreras de no quedarnos encadenados en la pobreza, porque lo que habla el loco del ático, que la gente no puede llegar ni siquiera a ser de clase media, porque si llegan a ser de clase media no escuchan a la revolución y siempre tienen que ser pobres, es una falta de respeto. Lo recuerda bien. Y saben que muchos le aconsejaron a Roberta Zambrano que ya había cumplido suficiente con su provincia, que para poderla servir lo más importante era estar vivo. Y algunos fueron del criterio de que debía renunciar o debía irse. Se quedó. Y dio un ejemplo difícil de emular, porque yo entiendo, no apoyo, pero entiendo a otros que se han bajado de la lucha en salvaguarda de su integridad. Este país necesita que más gente como ella corra esos riesgos. Y de la fiesta o farra que hicieron los correístas hablaremos al volver. La resistencia de Esmeraldas ante la doble amenaza, inseguridad y socialismo del siglo XXI, se debe al liderazgo local de la prefecta Roberta Zambrano, asociado con el nacional de Daniel Novoa. Que esa alianza contagie y se dirijan ahora hacia la prosperidad tan prometida siempre y alcanzada nunca. Les recuerdo que en Estados Unidos nos siguen por Macro Digital. Es una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Sin ir más lejos, ayer fueron a visitarme a mi casa para tomarse una foto. Algunos ecuatorianos residentes en Nueva York que decidieron venir a votar en Ecuador porque no confiaban que allá vayan a procesar bien su voto, tras ver la convocatoria que hicimos en Macro Digital. En España también tienen nuestra señal por Hispasat, en esa misma cablera. Y acá en Ecuador, Loja, publiqué el otro día una foto de dos ancianos que nos ven por Macro Digital en Loja. En Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Vean, esto fue lo que se reveló sobre la farra en que terminó la sesión de la Asamblea con su mayoría correísta en Esmeraldas, dice que para solidarizarse con el drama de esa provincia ante el derrame petrolero. Este es el video al que se refieren los legisladores de ADN. Supuestamente se trata de una fiesta en Esmeraldas, el día en que la Asamblea Nacional sesionó en esa provincia, con el argumento de fiscalizar el derrame de petróleo. Mientras las familias esmeraldeñas sufren, sienten dolor y desesperación por el derrame y el desastre natural ocurrido en Esmeraldas, los asambleístas del correísmo estaban farreándose la plata de los ecuatorianos en una mega fiesta en un penthouse en Esmeraldas. En el video se ve a asambleístas y asesores de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, aparece la legisladora Paola Cabezas. Están fotografías de licor y de autoridades locales de esa provincia. El día de la reunión en Esmeraldas, algunos legisladores del correísmo se tomaron una foto. La reunión fue de carácter mixta porque no todos los asambleístas acudieron de forma presencial. Por supuesto, el secretario de la Asamblea salió enseguida muy diligente a aclarar que él no había puesto la plata a la Asamblea. Y en el caso de él, salió de sus propios recursos. En mi calidad de secretario general se emitió una comunicación y una certificación indicando
y así se puso inclusive en la convocatoria a los asambleístas que no se iban a cancelar ni valores de movilización, transporte o cualquier tipo de traslado, ni hospedaje, ni tampoco viáticos a ningún asambleísta. Dicha sesión fue precisamente en solidaridad a lo que ha pasado en la ciudad de Esmeraldas, del derrame del crudo, entre otras situaciones. Yo como secretario general no recibí ningún tipo de viático o movilización o traslado. Digamos, como secretario que oficié dicha sesión, los gastos en los cuales incurrió ese viaje los cubrí por mi propia cuenta personal. ¿Saben qué no se les ocurrió a los asambleístas? Que como tienen inmunidad y son, o se creen, todopoderosos, pueden haber hecho. Nosotros vamos de Esmeraldas, solidaridad a Sarno, sí, perfecto. Vamos al sitio de los derrames, donde está la contaminación, a ayudar a recoger desechos. Jamás. Ellos meterse en el lodo, jamás. En el petróleo, peor. Traer actores extranjeros para poner la mano negra y cobrar $30,000, sí. El presidente de la República dijo que esto sería fiscalizado. Ojalá no lo olvide. Fue en la radio que nos retransmite en Quito, Sucesos 101.7 FM. Vamos a fiscalizar también lo que fue la visita supuestamente para solidarizarse con la gente de Esmeraldas, que hizo la asamblea de Esmeraldas, y lo que se pasaron es farreando en un penthouse. Ahí hay videos bebiendo asambleístas con el alcalde de Esmeraldas y todo un show, cuando lo que estaban tratando ellos de disque hacer era solidarizarse con la gente de Esmeraldas que está sufriendo tanto. Mi madre diría, no hay mal que por bien no venga. ¿Incidió esa barbaridad del correísmo en los resultados en la provincia? Por supuesto, mi querido Carlos. Por supuesto, porque ellos, en vez de haber llegado a Esmeraldas, ciertamente que iban a hacer una sesión para votar por el $1, por la ley del $1 de compensación para Esmeraldas por barril refinado de petróleo. Pero llegar allá, primero la señora González estuvo 2 días allá, haciéndose la protagonista de que más o menos daba a entender que como que ella había hecho ¿cómo se dice? La convocatoria claro, para que vayan allá, pero ni siquiera se acercaron donde en realidad las papas quemaban. Porque con toda esa plata que seguramente, ojalá, y yo estoy segura que el presidente de la República sí lo va a fiscalizar, tiene que haberla de pronto, y si no aparece nada, ha de ser de los diezmos que le cobran a los colaboradores de ellos, me lo puedo imaginar. Pero con esa plata hubiesen hecho por lo menos unas 100 funditas de comida y se hubieran ido a repartir. Pero ni siquiera eso lo hicieron. Llegaron resguardados, intocables, a la asamblea, luego se van a farrear y luego pasan un video diciendo que yo no estuve ahí dentro. Primero, no me invitaron. En segundo lugar, tampoco les iba a ir, porque yo no me presto para darles pantalla a un sinnúmero de mequetrefes, peor, con vergüenza de quien nos representa en Esmeralda, supuestamente candidata, la asambleísta Paola Cabezas, la Ecuador. Ok. Entonces, mi querido Carlos, definitivamente el triunfo de Esmeraldas fue algo maravilloso y fantástico. Cuando volvamos quiero hablar de eso, pero a futuro, ya no a presente y a pasado. ¿Qué va a hacer primero con su capital político Roberta Zambrano? ¿Y cómo va a conseguir que ser aliada del triunfo se revierta en, por fin, lo que vengo reiterando aquí, despegue de la provincia hacia la prosperidad que tanto se le ha prometido y nunca se le ha cumplido? La resistencia a Esmeraldas ante la doble amenaza, inseguridad y socialismo del siglo XXI, se debe al liderazgo local de la prefecta Roberta Zambrano, asociado con el nacional de Daniel Noboa. Que esa alianza contagie y se dirijan ahora hacia la prosperidad tan prometida, siempre, y alcanzada nunca. Les recuerdo que nos pueden seguir desde el canal en el cual emitimos, el 24/7, en Extreme TV Cable, canal 3, en Claro TV es canal 9, en Divinet es canal 12 y en Data Televisión o AS Televisión es canal 99. Roberta Zambrano se paró firme cuando alguien que fue asambleísta y ahora está en La Roca quiso abusar o maltratar a las mujeres en su bloque. Miren,
Mira, Pablo, a mí no me vengas con el cuento de la amistad y hay que respetar si tú no has tenido ningún respeto. ¿Qué crees? Que no sé qué pusiste en la foto que yo estuve con el presidente de la República. Déjame decirte que yo soy prefecta de Esmeraldas, ¿sí? Y que yo puedo hablar con cualquier gobierno que sea de turno. Si lo hiciste de mala fe o no te gustó, pues a mí qué importa. Pero lo que te voy a decir es una cosa, Pablo. ¿Tú crees que lo que le hiciste a la señora Karen, de sacarla de la oficina, qué es que tú te crees? ¿Qué es que tú te crees? Tú no ganaste una elección, tú llegaste ahí por accidente, y llegar ahí por accidente no significa de que tengas absolutamente ningún derecho a atropellar los derechos de una mujer. ¿Qué es que te pasa? Lo mismo es con Elina, que te pones a que estés expuesta a la boca de todo el mundo. Busca tu puesto, tú estás haciendo que el partido se muera. ¿Tú crees que yo no estoy enterada de todas las vascosidades y los horrores que le has hecho a las mujeres del partido? Tú estás acabando con el partido. Eso te lo digo y te lo puedo decir hasta en tu propia cara. Lo advirtió Roberta Zambrano a tiempo, a lo interno del partido, por supuesto. Esa grabación que se hizo pública no la negó ella, pero tampoco la subió ella. Y se refería a Pablo Muentes. Allí usted advierte lo que se ve ahora, el colapso del PCC. Frente a eso, ¿qué decisión va a tomar? ¿Va a aceptar el encargo de rescatar el partido junto con los pocos líderes que quedan, Johnny Terán, por ejemplo, en Los Ríos? Y no me acuerdo otro más, el único asambleísta que se mantiene electo nacional fue Alfredo Serrano. ¿O va a decir, yo cumplí con mi partido, armo mi propia opción política? Bueno, mi querido Carlos, así es. Yo lo advertí, inclusive hice un viaje especial a Guayaquil para reunir a algunos compañeros del partido y hablar con Jaime Nebot, líder del partido, y decirle lo que estaba pasando. Indicarle lo que estaba pasando y que si las cosas iban a seguir así, no se tomaba un correctivo, iba a terminar el partido abajo, tal cual como pasó. Yo no mentí, no me equivoqué. El maltrato de las mujeres que hizo Pablo Muentes fue una cosa de terror. Viene esta señora que lo va a como alterna de Carlos Falqués Batalla, que en paz descanse. Él se fue de candidato a la alcaldía de Machala. Viene una persona, una señora, y va a la oficina de él y él la saca, pero así, como perro. Eso yo no lo puedo soportar. Él conmigo no se metió porque él sabe perfectamente quién es Roberta Zambrano. Pero me tocaba a mí defender, no como en otros partidos políticos que se quedan callados, como esta señora que sufrió tanto, no recuerdo su nombre, y que sus amigas no le ayudaron, no hicieron espíritu de cuerpo y hacer respetar el género. Entonces, esas cosas yo no comparto. ¿La otra señora Luego, es Soledad Padilla? Soledad Padilla, correcto. Entonces, yo no. Sí me enfrenté a él y se lo dije, y le dije que él tenía que respetar a la mujer del partido, y anticipé. Esto era una crónica de una muerte anunciada, y mire lo que hemos terminado. Ahorita, por ejemplo. ¿Cuándo anuncia usted su decisión? ¿Su propio movimiento o se adhiere a ADN? No, yo estoy haciendo un movimiento ¿Local? Un movimiento local. Qué bien. Yo sigo en el Partido Social Cristiano. Lo importante de todo esto es que Jaime Nebot me ha dado a mí total autonomía, porque él me dice, Roberta, yo sé que tú amas a tu provincia y tú decides lo que quieras hacer. De la provincia, ¿a quién apoyas? ¿A quién pones de candidato? Yo tengo total independencia. De la provincia hablaremos al volver. La resistencia de Esmeraldas ante la doble amenaza, inseguridad y socialismo del siglo XXI, se debe al liderazgo local de la prefecta Roberta Zambrano, asociado con el nacional de Daniel Noboa. Que esa alianza contagie y se dirijan ahora hacia la prosperidad tan prometida siempre y alcanzada nunca. Para concluir, lo más importante de todo, ¿cómo va a invertir Roberta Zambrano esta fuerza, esta votación, esta unidad, esta convocatoria, este capital político que ha logrado en favor de que Esmeraldas comience a salir hacia la prosperidad? No salga la prosperidad. En 4 años es imposible. Si Noboa se reelige, quizá en 8 sea un proceso irreversible. En 10 podrá decirse que se ha alcanzado la meta, pero no se ha llegado nunca, porque tampoco nunca se ha empezado. ¿Qué va a comenzar a hacer? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, en primer lugar, mi querido Carlos, ya empezó. Quiero darte la información de que ya empezó el desarrollo de la provincia. En estos apenas 6 años que tengo como prefecta de Esmeraldas, hemos podido lograr muchísimo, lo que esperaban por más de 100 años. Dignificar
la vida de la gente del sector campesino. Ante la decisión política del presidente de la República, Daniel Noboa, de poner recursos a la provincia, ¿y qué es lo que a mí me hace acercar más al presidente? Que él no ve ideologías políticas para apoyar a Esmeraldas. Le dio 47.5 millones de dólares al alcalde Vico Villasís, siendo del correísmo, para que asfaltara los barrios del sur. Eso es digno de aplaudir, porque no está viendo tendencias políticas, no está viendo ideologías. A la misma Marcela Guinaga, de aquí, de Guayaquil, le hizo una garantía soberana, no recuerdo si de 30 o de 50 millones de dólares, fuera de lo que ya le había dado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que él tiene ganas de trabajar por el Ecuador. Ok. Entonces, entre los recursos o los potenciales de Esmeraldas, turismo, pesca, madera, agricultura, petróleo no, el petróleo sale por allí, no se explota allí, minería al mínimo, por las características de Esmeraldas. ¿Qué más añadiría usted? ¿Turismo, pesca, madera, agricultura ahí? En Esmeraldas nosotros tenemos un potencial grande, que es la tierra bendita que tenemos. Okay. Nosotros en Esmeraldas teníamos el mejor cacao del mundo. Cacao, palma africana, Banano. Ya, eso está en agricultura. En agricultura. Y lo importante es que ya pusimos en la mesa al señor presidente de la República el tema de la condonación de la deuda de los cocoteros, que lamentablemente por el PC acabó con todo. ¿Cierto? El puerto pesquero ya lo anunció el presidente de la República. Está ahí donde está, simplemente repotenciarlo. Mismo. Claro. Como tiene Manta. Correcto. Repotenciarlo, porque hicieron la obra, aparte que le hicieron en la época. Yo quiero invitar, Carlos, a que ya los ecuatorianos no nombremos a Correa, que ya no digamos ni siquiera los del correísmo. Yo quiero poner a todo el Ecuador a que ustedes mismos en mis redes sociales me digan qué nombre ponerle. A mí se me ocurre Don Nadie. Ya. A mí se me ocurre Don Nadie, y ponerle al grupo de los correístas los Nadie. Una cosa adicional, volviendo a la política. ¿Usted va a sugerir a quienes postulen para las seccionales para sucederla como prefecta y ocupar la alcaldía de Esmeraldas? Correcto. ¿Sí? Bueno. ¿Lo mismo con las alcaldías de los otros 7 cantones? Correcto. Siempre lo hago dentro del partido que yo dirijo. ¿Cómo hacen para evitar que haya pugnas internas entre ADN y su facción política en Esmeraldas? Que ahora viene el arranche, que nos quitó espacio, no es ella la que ganó, nosotros trabajamos. ¿Cómo van a evitar esa vaina? Le cuento, mi querido Carlos, que yo soy una mujer ya madura políticamente. Nosotros conversamos con los de ADN cuando el señor presidente de la República me dio la responsabilidad, no solamente de Esmeraldas, sino también de Santo Domingo, de llevar el proceso electoral y poder orientar. Yo no estoy quitando ni a ningún partido, yo no estoy metiéndome por los techos. Yo lo único que he hecho es, como una ecuatoriana y esmeraldeña sobre todo, defender a mi pueblo. Y defender a mi pueblo era precisamente apoyar al presidente Daniel Noboa, porque Esmeraldas ha sido tal cual como lo pones en este escrito tan maravilloso, abandonada, que ha tenido una deuda histórica de los gobiernos nacionales y seccionales, y que ahora viene un joven presidente de decisión y, sin temblarle la mano, firma un decreto para que se indemnice a las personas afectadas por el derrame de manera inmediata. Firme y diga: estos recursos que no se alcanzaron a robar los nadies, ponerlos en Esmeraldas para dignificar la vida de 3 cantones. ¿Cómo no voy a apoyar a una persona Señora prefecta, muchas gracias. A toda mujer se la deja acabar? Eso fue lo mejor del programa. ¿Cómo no voy a...? Mire, qué chispa de Roberta Zambrano. Es que el tiempo se me acabó. Mi querido Carlos, yo estoy... Adentro goza, ¿no? Yo estoy para apoyar a Daniel Noboa. A Daniel Noboa, el presidente. A Daniel Noboa, que ha visto a mi provincia con ojos de ser humano bueno, que quiere ayudarla, y que quiero que Esmeraldas brille en el mapa del Ecuador. Gracias por la invitación y ganamos todos. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, porque fuiste parte fundamental de este triunfo. De verdad
que tu trabajo es impecable y nos ayudaste a sacar ese voto escondido de la tercera edad que nunca se imaginaron que esa fue la mejor jugada de la tabla de ajedrez. Gracias a usted. Ahora ya no la puedo interrumpir porque es que no la dejo acabar. Miren, ese es de los más grandes valores que tiene esta mujer, su chispa, su sentido del humor, su pasión, su frontalidad, su espontaneidad, su carisma. Pero como ella dijo, yo ya estoy madura en política, ella ha sabido conjugar esas características de su personalidad con mucho de sagacidad y sabiduría que le ha dado el trajín. Y lo demostró con todo lo que ha descrito, que ha hecho y ha explicado por qué lo ha hecho en este programa. Vuelvo a repetir, como decía en el mensaje, que aparentemente le caló hondo, que la experiencia se emule, que se multiplique, que contagie, que estas alianzas de líderes seccionales con el líder nacional se dé en función del progreso de cada jurisdicción, ¿ya? Y de mantener a raya, porque difícilmente desaparecerá a esa fuerza del mal que se reviste cada 4 años distinto y felizmente vuelve a perder gracias a ustedes. Yo hice mi parte, ella hizo la suya. Buenas noches.